Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis amigos y hermanos en la fe que nos están siguiendo por esta plataforma. Es un gusto estar este día aquí en esta plática virtual que vamos a tener con nuestros amigos y hermanos en la fe, Óscar Ramírez Ansora, que es un amigo nuestro y hermano aquí de la Iglesia Bautista de Houston, líder en la misma iglesia, y asimismo también al pastor Neri Figueroa desde San Salvador, capital de la República de El Salvador, quien es pastor de la iglesia Osana y ha sido catedrático de teología de la Universidad Evangélica de El Salvador y actualmente también profesor de teología del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, si no mal entiendo, de El Salvador. Pues es un gusto estar con ustedes. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias Isaac. Realmente es un placer estar una vez más con vos en este lugar. Gracias, gracias por tenerme aquí. Yo sé que es la amistad que nos une, el que me permitas ser partícipe de estas tus entrevistas muy buenas, muy hermosas, con buenos invitados como el que tenemos el día de hoy. Aparte de eso, es amigo del alma, de la infancia, hermano de la juventud, Neri. Hermanos, un gusto poder compartir con ustedes. Quiero agradecerte, Isaac, esta invitación. De verdad que es un placer poder compartir esta amistad. Oscar y yo somos amigos desde hace más de 30 años, desde la juventud, y me alegra que por medio de él podamos tener este contacto contigo y poder compartir temas que pues nos van a servir a todos. Y quiero enviarles entonces un saludo a todos los que van a ver esta entrevista. Como tú dijiste, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué horas ni dónde nos van a ver. Ojalá que muchos puedan ver esta plática, que puedan ser edificados y que pues algo podamos dejar. Así que estamos listos para compartir. De verdad que es un placer estar entre amigos esta noche. Excelente. Sí, Óscar, dejo aquí el hilo conductor de lo que es esta plática en manos de Óscar. Dinos, Óscar. Pues gracias, Isaac, gracias. Dice, yo creo que ustedes ya han escuchado o han leído, perdón, a Albert Camus en su gran frase que dice, la amistad es la ciencia de los hombres libres. Y creo que eso es lo que nos une hoy, la amistad que hemos desarrollado, una amistad que no nace de la noche a la mañana, como bien lo dice en el libro El Principito, me parece que el nombre es Saint-Exupéry, así es, lo dice Antoine Exupéry. muy bien. Bien Él, raro ese nombre. ¿Oh? raro, muy raro, pero ¿quién no ha leído El Principito el día de hoy? Creo que todo, una buena parte de la gente ha leído este maravilloso libro, en los cuales nosotros podemos encontrar en una de sus historias, de sus capítulos acerca de la amistad. Y es hermoso, realmente es hermoso que hoy, este día, yo esté compartiendo con vos, Neri, en la distancia y estar unidos por este medio fabuloso, esa tecnología que nos ha maravillado a nuestra generación, a la generación actual, a los pequeños, a los jovencitos de hoy. Esto es normal. Para mí esto es nuevo, esto que me pueda enlazar hasta El Salvador contigo, estar con Daniel allá en su casa y poder tener una conversación muy amena, los tres juntos, es emocionante. Francisco de Quevedo, no sé si lo hemos escuchado, lo hemos leído, dice, el amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar que lo llamen. Creo que Lo esa es la llamen. amistad y eso es lo que ha sido entre nosotros. La amistad, me gustaría quizás empezar el tema con ustedes dos con respecto a esa palabra, a ese tema, la amistad, para romper el hielo y así empezar esta conversación que se va a tornar interesante en la medida que pasa el tiempo, porque tengo preguntas para mi amigo, para mis amigos, tanto como para el pastor y teólogo y amigo mío, Neri, y no
quizás no muchos saben, pero mi amigo Isaac, él es abogado de profesión y me parece que también ha pasado por las aulas de institutos bíblicos allá en Europa. Entonces, para mí es un privilegio, de verdad, queridos, tenerlos a ustedes como amigos míos y tener la oportunidad de preguntarles infinidad de cosas, más en estos momentos que estamos viviendo, que creo que es bien apropiado preguntas que vamos a hacer para que todos aquellos que nos ven, que nos están escuchando, puedan por lo menos quizás preguntarnos o hacerse las mismas preguntas o hacérselas a sus líderes. ¿Qué piensan de la amistad? Isaac. Tienes apagado el micrófono, Isaac. ¿Me escuchas? Hoy sí. Sí. Ahora, Pues para mí la amistad, te digo, es una cuestión, por decirlo así, tan fundamental, pues que trasciende no solamente el aspecto evangélico y cristiano, sino secular. Algunos de los antiguos decían que la amistad es el único lugar donde se puede cultivar la confianza y que solamente por medio de la amistad se pueden unir los hombres libres, decía Cicerón. Pero me gusta mucho el texto cuya cita no recuerdo en este momento, cuando Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos, ya no os voy a llamar mis hermanos, sino mis amigos, les dice. Así que cuando Jesús usa esa palabra, pues como insisto, cuya cita no recuerdo en este momento, pero que es una frase que a mí me cautiva mucho. Y yo considero que nosotros que somos hermanos en la fe, porque creemos en el Cristo resucitados, creemos que esta vida no se termina con la muerte, sino que pasamos a otra etapa que es parte de lo que anuncia el Evangelio, pues nosotros, yo creo que la amistad es fundamental, puesto que si somos hermanos en la fe, tenemos que ser amigos, como Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os voy a llamar mis hermanos, sino mis amigos. Eso es lo que te puedo decir de entrada de este tema, Oscar. Excelente, excelente, gracias. Manoneris. pues yo creo bueno, lo que decía Isaac en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, es que Jesús dice, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús les dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y entonces en el versículo 15 del capítulo 15 de Juan dice, ya no los voy a llamar, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe o no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre me ha dado, ustedes lo conocen. Para Jesús, la amistad trasciende la relación ministerial incluso, ¿verdad? La amistad trasciende la confianza. Imagínense lo que el Padre me ha dicho a mí, ¿verdad? Las intimidades que el Padre me ha dicho a mí, dice Jesús, yo se las comparto a ustedes. Por eso son mis amigos, porque conocen mi corazón. La amistad se fundamenta en eso, ¿verdad? Miren qué maravilloso, ¿saben? La amistad es una cosa fantástica porque pues un amigo lo conoce a uno tal y cual es y aún así lo sigue queriendo el amigo. Eso es un amor a prueba de todo. Y la amistad se va construyendo con el tiempo. No sé dónde leí que si pasás de los 40 y seguís siendo amigo de los que eran tus amigos, esa amistad va a permanecer para siempre. Y yo lo he comprobado con este Oscar, ¿verdad? Nos conocimos, imagínate, acordás, Oscar, yo te conocí a vos allá por el 85, man. Bueno, nos conocemos desde la escuela bíblica y nos volvimos a ver ahí por el 85, más o menos, 86, ¿verdad? Y desde entonces somos amigos con este Oscar en el terremoto de El Salvador. Sí, sí, Y han sí. pasado años, han pasado situaciones. Este Oscar se fue para Houston y yo me quedé, pero hecho pedazos aquí porque así iba mi hermano y mi amigo.
Y sin embargo, aquí seguimos ya con lentes y ya sin pelo y todo, pero seguimos siendo amigos. Y eso tiene una cualidad que nadie ocupa ese lugar que los amigos dejan en el corazón. Pero también la amistad tiene un componente bien importante y es que nunca termina, es decir, se va expandiendo, se va expandiendo. Y aquí es donde Isaac, la amistad se convierte en una bendición. Te voy a decir algo, de verdad. Yo siento que te conozco desde hace años. Apenas hemos hablado un par de días y yo siento que hay una conexión, ¿verdad? Eso de plano que es como un misterio. Y sé que vamos a llegar a ser muy buenos amigos. Un día, si Dios me permite, desde no sé cuándo estoy haciendo viaje para ir a Houston y nos vamos a ir a tomar un café salvadoreño, ¿viste? Ya Pero es la algo. amistad, Claro, si claro. Jesús le dio importancia a la amistad, te imaginas qué lugar ocupa, ¿verdad? En el corazón de Dios esto de la amistad. Pues bueno, eso creo que rompe el hielo ahorita en esta conversación. Creo que ya estamos bien definidos, somos amigos, eso es un hecho. Y los amigos de sus amigos pueden ser mis amigos. Tal el caso de Isaac ahora mismo. Y él tiene muy buenos amigos también. Sí, tiene muy buenos amigos que te van a agradar conocerlos. Y ojalá que pues estas amistades sigan creciendo y creciendo y expandiéndose, porque de eso se trata. Una de las preguntas que quizás yo tenía para Isaac esta noche es, y creo que va relacionada con lo que estamos hablando, es, ¿qué es lo que te motiva a vos, Isaac, de tener un canal como este, Fe y Razón, en donde cada día yo lo monitoreo y crece un poquito más el número de visitas? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué la razón de tener un canal como este? Pues la verdad que los motivos son diversos, o las motivaciones, por decirlo así, y para darnos a entender con nuestros amigos que nos escuchan. Vivimos en una sociedad en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad en donde la esfera que nos rodea, que circunda sobre nosotros, está contaminada no solamente de manera biológica, ambiental, sino que también de pensamientos. Y bueno, en la iglesia sabemos que no está ajena a la contaminación a veces. Entonces, y bueno, había que decir algo en algunos temas, pero sobre todo es el acercamiento a los hermanos, crear esos lazos de amistad y conocernos los unos con los otros. Es donde parece que una vez te dije que tenía la idea de crear una página y eh, andaba allí con el nombre. Al final, pues dije yo, si yo soy de los que considero que no podemos estar lejos de los temas culturales, de lo que es el evangelio, pues le vamos a poner fe y razón, aunque sabemos que la fe es una cosa y la razón es otra, pero que una no anula la otra, la fe no anula la razón, sino que la perfecciona, la pule. De ahí que Pedro es el que dice en una de sus cartas que a la fe hay que agregarle conocimientos y habla después de la virtud, habla que es la práctica como hábito. Entonces, pues nace esta motivación en mí de crear esta página de Fe y Razón y el canal en YouTube para tratar de llegar a los amigos de mis amigos y dar testimonio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y desde ahí, desde la fe, abordar aquellos temas que, que soslayan la vida cotidiana de los seres humanos y que algunos ya se tocaron, algo otros no se han tocado. Con nuestro amigo y hermano en Cristo, la vez pasada, por ejemplo, hablábamos con uno de la ideología de género, con César Vidal, hablábamos con Alfonso Ropero, hablamos de la cuestión de la relación entre la filosofía y la teología, con Manuel Queró, que es un pastor bautista español también,
hablamos de la historia. Él habló de la cuestión histórica porque él es historiador, es pastor también, y habló de la cuestión del avivamiento y todo esto. Entonces, por eso el nombre de Fe y Razón, pero los motivos son esos. Es necesario decirle a las personas, a los amigos de nuestros amigos, de que nosotros estamos militando aquí en la fe evangélica cristiana y tenemos que decirles por qué creo yo, por qué creo yo y por qué veo de la manera que veo los temas trascendentales de la sociedad desde mi fe cristiana y evangélica, como es un tema que vamos a abordar un día en varias intervenciones, que es el tema del aborto, que es un tema que a veces, me atrevo a decir, en algunas iglesias locales tenemos una deuda en tocar un tema tan fundamental que lo tenemos que abordar desde la fe cristiana. Esto para mencionarte más o menos a grosso modo cómo nace esto, con la idea de tender lazos de amistad y de decir por qué creemos nosotros, por qué somos cristianos y qué pensamos nosotros los evangélicos. Excelente, excelente. Y dicho lo dicho por Isaac, Neri, ¿tú piensas que estos espacios así en el Internet ayudan a la comunidad cristiana? Te lo pregunto como ministro que sos del Evangelio. ¿Crees que son necesarios? ¿Crees que son útiles estos espacios así? Yo pienso que sí, tengo totalmente la seguridad de que estos espacios son útiles. Sabemos que en Internet hay de todo, ¿verdad? Usted se mete ahí a YouTube y ve de todo, desde los más fundamentalistas, predicadores, gente que anda viendo cosas, es decir, hay de todo, ¿no? Y uno lo hace, yo me meto y trato de buscar algún material, algún estudio, me meto y voy buscando, pongo el tema y entonces empiezo a ver una cantidad de páginas desde los planteamientos más absurdos, ¿verdad? Hasta los planteamientos y estudios más serios, más profesionales, se pueden encontrar. Entonces, me parece a mí que estas páginas son unas herramientas valiosísimas para la gente que quiere aprender, para la gente que quiere ahondar en su conocimiento. Isaac decía algo bien importante y es que la fe y la razón se han visto como antagónicas por siglos y la gente piensa eso, ¿verdad? La gente hoy en día, la gente que es crítica del evangelio, del cristianismo, piensa que el cristianismo es sinónimo de mediocridad, de pensamiento. La gente piensa que el cristianismo es puro fanatismo, que son cuestiones muy de misticismo. Entonces hay personas que piensan que ser cristiano y tener un pensamiento cristiano significa, ¿verdad?, haber anulado la razón. Y nada tan lejano como eso. El evangelio, el cristianismo, tiene un componente maravilloso, ¿verdad?, de la conversación, de la plática, precisamente entre la fe y la razón. Ya para el segundo siglo del cristianismo, es decir, después del siglo 100, ¿verdad?, se dio en la iglesia, en el cristianismo, un movimiento que se llamaba los padres, la patrística. Y después viene otra nueva ola de pensamiento que se llaman los apologistas. Entonces, la patrística y los apologetas pues van desarrollando el pensamiento cristiano y van dando respuesta precisamente a las críticas que se hace desde la razón, desde la ciencia, desde la filosofía. Y los padres de la iglesia y más tarde los apologistas van a dialogar con el pensamiento filosófico, van a hablar con Grecia, ¿verdad? El cristianismo habla con Aristóteles, con Platón, con Sócrates y con todos estos grandes pensadores para mostrar que el cristianismo no es una cuestión fanática, una tontera que nace sin fundamento, no, sino que la razón y la fe pueden conversar, pueden tener un diálogo y una puede aprender de la otra, no se excluyen. Por eso a mí me parece que estos campos, estas páginas, estos espacios son importantísimos, porque ya deberíamos de decirle a la gente, miren, el cristianismo no es simplemente andar viendo fantasmas y demonios, es algo más. Requiere nuestro pensamiento, requiere el uso de la razón también, requiere que demos respuesta y para eso pues hay que estudiar la historia, hay que estudiar la filosofía
Filosofía y teología son hermanas casi gemelas, tienen mucho que dar. Lo que pasa es que la filosofía pregunta, ¿verdad? La filosofía pregunta el porqué de las cosas y la teología responde. Entonces a mí me parece que este es un ejercicio maravilloso. Yo te felicito, Isaac, de verdad. Mencionar nombres aquí como César Vidal, Alfonso Ropero, me parece que estamos hablando de niveles muy buenos. Tienen mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que aprender. Y también podemos aportar, creo, algo en nuestros límites, ¿verdad? Pero podemos también aportar. Así es que me parece excelente este trabajo y quiera Dios que esto crezca más y llegue a muchas personas. Excelente, excelente, gracias Neri. Entonces, cabe decir de que instamos a los que nos están escuchando escribir a esta página y de pronto sugerir temas que están de interés para la comunidad cristiana, ya que, como lo dijo nuestro hermano Neri, edifican a la iglesia de Dios. Y quizás una de la siguiente pregunta, la siguiente pregunta cabería exactamente en este tema, Neri, es con respecto a la iglesia. Porque la iglesia en este momento, pues todo el mundo está pasando por momentos difíciles, pero la iglesia en sí se está viendo un fenómeno que pues nosotros en esta generación no lo habíamos visto con esta pandemia. Pero para empezar con ese tema, a mí me gustaría saber, vos como teólogo, ¿cómo definirías la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Muy bien, excelente pregunta. Fíjate que yo, cuando hablo de la iglesia, siempre planteo, bueno, primero empecemos diciendo que no es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué no es la iglesia? Y esta respuesta puede sonar trivial, ¿verdad? Pero te darás cuenta que mucha gente todavía confunde estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no son los edificios. Y aunque lo repetimos y lo repetimos, la gente todavía sigue hablando de la iglesia como edificio. Se dice, la iglesia está cerrada. Y en esta pandemia nos dimos cuenta que la gente tiene muy mal concepto. Dice, no, es que no podemos ir a la iglesia porque la iglesia está cerrada. Y hemos tenido que enseñarle otra vez a la gente que la iglesia está allí, en las casas. Aquí nosotros somos iglesia. Que no necesitamos edificios para ser iglesia. La gente dice, ay, nos han sacado de nuestro ambiente natural, nos han cortado la libertad de adorar a Dios, etcétera, etcétera y etcétera. Porque confunden la iglesia con las edificaciones. Nada tan lejos de eso. La iglesia existió durante 3 siglos. La iglesia existió durante muchos siglos, sin templos, sin edificaciones. Fue hasta la unión del Imperio Romano con el cristianismo en manos de Constantino que empezaron a darse estas cuestiones de las iglesias, en el sentido de las catedrales cristianas aparecieron porque los templos paganos se convirtieron en catedrales cristianas. Y a partir de Constantino, estoy hablando ya por el 325 después de Cristo, es donde aparecen las primeras edificaciones o los primeros edificios dedicados al culto cristiano. Pero la iglesia existió por más de 3 siglos sin edificios. Entonces, la iglesia no es las 4 paredes. Tampoco la iglesia es el reino de Dios. Durante mucho tiempo, el cristianismo se arrojó la idea de que el reino de Dios era la iglesia y que en la iglesia se plasmaba el reino de Dios. Y esa es una confusión, ¿verdad? Por eso es que la iglesia antigua decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Pues no, también eso es un concepto equivocado porque la iglesia no es el reino de Dios. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia, si no es el reino de Dios, la iglesia es la proclamadora del reino de Dios. La iglesia es la continuadora de la misión de Cristo. Y si entendemos eso, entenderemos nuestro papel en la tierra. Somos los continuadores. Es una comunidad de hombres, de mujeres, esclavos, libres, como Pablo dirá, ricos, pobres, en donde no hay distinción, que forman una comunidad que tiene como objetivo continuar la proclamación del mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo era el reino de Dios. Entonces la iglesia tiene la tarea de continuar con esa misión, proclamar el evangelio. ¿Qué es la iglesia? Jesús va a definir la iglesia como sal, como luz. Ese es el papel de la iglesia en el mundo. Y en Marcos capítulo 3,
Marcos dice el capítulo 3, versículos del 13 al 15, que Jesús dice, llamó a los que él quiso, subió al monte y llamó a los que él quiso. Y dice claramente ahí que lo llamó para dos cosas, para dos cosas. Primero, dice que lo llamó para que estuvieran con él, vinieron a él para estar con él. Y después dice, y para enviarlos a predicar, a que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjense, ahí hay tres componentes claros de la tarea de la comunidad de Cristo. Los llama primero para ser discípulos, para estar con él, de lo que estamos hablando, para ser amigos. Interesante. Jesús llama a 12 hombres para que estén con él, que sean sus discípulos, que aprendan, que convivan, que creen lazos. Pero no se quedan ahí. Después de que son amigos, después de que son discípulos, después de que son amigos, Jesús los envía. Es decir, empiezan siendo discípulos y terminan siendo apóstoles, que significa enviados. Pues eso que Jesús hace con estos 12, que los llama para que estén con él y luego los envía a predicar, a sanar enfermos y a liberar demonios, esa es la tarea de la iglesia. Eso es la iglesia. Somos los continuadores de lo que Jesús hizo y enseñó a aquellos 12. Entonces no hay donde perderse. La iglesia tiene una tarea en esta tierra: ser sal, ser luz, ser la continuadora de la misión de Cristo en la tierra, ser los proclamadores del reino de Dios. Eso somos. No hay donde perderse, ¿verdad? No somos acá una organización para hacer cultos, no somos acá una institución para andar viendo reglas, no es una institución para volvernos termómetros de pecado. Esa no es la tarea nuestra. Nuestra tarea es ser sal y ser luz. Y fíjate que en esto de ser sal, la gente siempre que piensa de ser sal, lo pensamos de manera occidental, ¿verdad? Pensamos como nosotros. ¿Para qué sirve la sal? Dice la gente. La sal sirve para dar sabor, ¿verdad? La sal sirve para... Pero esa es una manera de pensar occidental del siglo XXI. En la Biblia, la sal tenía otro componente. La sal era con lo que se le pagaba. En el mundo romano, era con lo que se le pagaba al trabajador, al obrero. Entonces, se le pagaba con sal. ¿Te imaginas que a nosotros pagan? Aquí están sus 3 libras de sal. No queremos eso. Pero la sal era el pago del trabajo. Entonces, te imaginas cuál es la idea de ser sal. Pero también la sal en el mundo bíblico, hermano, servía como un combustible, ¿verdad? Los hornos se encendían con sal, ¿sí? Entonces, ¿qué es la iglesia? Pues eso, es el combustible de este mundo, es lo que mantiene vivo a este mundo. También pega, ¿verdad? De manera occidental, como nosotros pensamos, que la sal preserva, que la sal da sabor, sí, pero en la mentalidad judía no es esa la idea, sino ser la chispa, la bujía, lo que mantiene vivo a este mundo. Es importante. Y luz, claro, eso sí tiene un significado claro. Y no se pone una luz debajo de una cama, sino que se pone en alto para que alumbre. Eso es la iglesia, hermano. Más que una institución con normas, con dogmas y ese montón de cosas que nos arruinan, la iglesia es la continuadora de la misión de Cristo en la tierra. Oscar. Excelente. Fíjate que volviendo a la reflexión de la pregunta anterior con respecto a lo que si estos programas realmente son buenos, bueno, ahí está definido con un rotundo sí, con esas respuestas que nos has dado, porque hay mucha gente que o no se lo enseñan, por lo tanto no lo saben, y aprenden y hacen lo que le han enseñado, y entonces viven creyendo que la iglesia es un show. Viven creyendo que la iglesia es luces, son cámaras, es fama, es espectáculo, es programas. Entonces, creo que la pregunta anterior, creo que da una buena respuesta con tu respuesta misma, con lo que acabas de decir. ¿Y para qué sirve la iglesia? ¿Para qué? La siguiente pregunta era eso, pero creo que ya la respondiste. Es para seguir y proclamar el mensaje de Jesús. Daniel, tú has vivido bien de cerca lo que es iglesia, creo que desde pequeño, porque tu papá ha sido ministro pastor de la iglesia por muchos años. Y
Isaac me comentaba a mí, me cuenta de lo que le pasa a su papá, de cómo ese fue su ministerio en El Salvador y cómo el día de hoy esa comunidad cristiana lo apoya, aunque él no está quizás sirviendo al 100% como lo hacía antes. Me gustaría, Isaac, que nos comentaras un poco acerca de tu papá y el ministerio de la iglesia, porque eso va a entrelazar perfectamente con lo que el hermano Neri, mi amigo, acaba de decir. Sí, efectivamente, para los que me conocen, pues saben de que mi padre es pastor. Prácticamente yo, según creo recordar, yo tenía quizás un año de edad. Tengo 44 y tenía un año cuando él asumió el pastorado. Y, y bueno, él siempre vinculó su su ejercicio al magisterio pastoral, vinculándolo siempre con la cuestión social, con la comunidad, donde está la iglesia en el pueblo, y se vinculó bastante con la cuestión de los servicios sociales para tratar de dar un mejor testimonio la iglesia local en la comunidad, y la gente que me está escuchando sabe del testimonio del magisterio pastoral de este señor, el reverendo Gertrudis Vázquez Navarrete, que fue en su momento directivo por muchos años de la que se llama Asociación Bautista del Salvador a nivel nacional. Y bueno, no es fácil. El ministerio pastoral, según lo vi, por decirlo así, en primera fila, lo tuve que ver en primera fila, y todos los días en esa primera fila, ver cómo se da eso en la vida de un pastor, y no es fácil, no es fácil. La cuestión es muy múltiple lo que influye en la vida de él. El pastor, hay veces que cunde lo que es el cansancio, las preocupaciones, y no lo dice, no lo dice ni a su familia, este, por lo menos a nosotros, pero sí retrotrayendo bastante lo que es todo esa experiencia anecdótica que recuerdo de mi padre, que un día lo vamos a tener aquí. Este, Recuerdo que sí, que hay momentos duros para ellos, no es fácil, pero bueno, así es. Y yo una vez dije, yo nunca quiero llegar a ser pastor de una iglesia, dije, cualquier cosa menos pastor, dije. Pero es por eso, porque lo vi en primera fila. Y bueno, hoy actualmente eh, él es una persona bastante avanzada de edad, anda por los 78 años, por ahí. Y un cuadro de salud bastante delicado, muy delicado, en donde yo valoro y reflexiono esa grandeza de la iglesia, del evangelio. Los hermanos, pues, no lo dejan ir, no lo dejan ir, allí lo tienen, en la casa pastoral. Ahí está, allí lo cuidan, lo miman y lo respaldan en todo. Lo visitan, están pendientes de él. Nosotros como familia, yo personalmente estoy sumamente agradecido con esa comunidad de creyentes que en esa experiencia de mi padre, pues se refleja el inconmensurable amor de entregarse el uno por el otro, la solidaridad por el otro, el amor al prójimo. Y eso es lo que yo te puedo decir de haber vivido esa experiencia de ser parte de la familia pastoral. Somos, somos cinco hermanos, somos cinco hermanos por todos. Y bueno, damos gracias a Dios por esa bendición de haber nos dado un padre que se ha dedicado al magisterio pastoral. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Isaac. ¿Vos crees, Neri, que eso es el mensaje de Dios? Eso significa seguir proclamando el mensaje de Jesús, es decir, la misericordia, la bondad, el amor, el apego, la amistad. Ese buen ejemplo que tiene esa iglesia, comunidad cristiana, con ese su pastor de años que tuvo ahí, y
le tienen un amor, una compasión, un apego a Él. ¿Crees que ese es el mensaje también? Pienso que sí, sí, sí. Yo soy pastor y voy a cumplir 25 años este año, si Dios quiere, voy a cumplir 25 años de ser pastor y jamás me imaginé que iba a ser pastor, hermano. No es fácil, pero es una experiencia maravillosa. Y he visto tantas cosas en esto del pastorado y una de las cosas crueles, que se ve en el pastorado es que muchas iglesias, no digo todas, y el caso de tu papá, Isaac, muestra que hay una excepción a la regla, ¿no? Pero una cosa cruel en el mundo pastoral, en el mundo de las iglesias, es que las iglesias no se atienden, no atienden a sus pastores. Y cuando sus pastores ya son viejos, ya no funcionan como deberían, pues los desechan y se consiguen otros, ¿verdad? Especialmente en esas iglesias, y no sé si me voy a meter en líos, pero en esas iglesias donde creen que el pastor es un empleado, que bueno, ya no sirve, entonces buscamos un nuevo currículum y buscamos al joven, al brillante, al cool, ¿verdad? Al moderno, al que ya no usa la Biblia Reina Valera, sino que usa su iPad, ¿verdad? Entonces, de pronto las iglesias desechan porque el pastor ya está viejito. Y es increíble, hay pastores que llegan ya a esta edad, imagínense, 78, 80 años, y no tienen una vida estable, su salud está deteriorada, no pueden jubilarse, no se pueden retirar porque son aventados. Y yo he conocido pastores aquí en El Salvador, de verdad, que después de que lo han dado todo por sus iglesias los desechan. Yo aprendí de un amigo, a un pastor amado a quien yo respeto mucho acá. Él me enseñó hace un tiempo, Neri, si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Y eso puede sonar muy, muy egoísta, o eso puede sonar como algo perverso, ¿verdad? El pastor está aquí para componerse la vida. No estamos en esto para componernos la vida. Somos siervos de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 4, somos ministros, ¿verdad? Servidores de una nueva alianza. Pero hay que tener en cuenta, no nos metemos en esto para componernos la vida. Pero las iglesias, Oscar, viviendo el evangelio y la misericordia, deberían de cuidar a sus pastores. Sin embargo, muchas iglesias lo que menos están pensando es si el pastor tiene salud, si el pastor tiene cubiertas sus necesidades. Claro, al pastor lo tildan de ladrón, de vividor, lo tildan de todo, ¿verdad? Pero la gente no sabe lo que un pastor pasa. Yo creo que la gente que critica, incluso la gente en las iglesias, que vive criticando al pastor, que el pastor qué bonito, ahora ya el pastor anda lentes nuevos, el pastor no se va a comprar un par de zapatos nuevos, el pastor, porque la gente dice, ahí van mis diezmos. Yo invitaría a cualquier persona a que tome un mes la iglesia, ¿verdad? Le daríamos nuestros puestos y después de un mes nos cuenta, ¿verdad? Nos cuenta cómo le va. La gente cree que es fácil, pero benditas iglesias, benditos hombres y mujeres que tienen cuidado de sus pastores. De verdad que sí, que hacen esto, que preparan todo para el retiro y la vejez de sus pastores. Los pastores han dado lo mejor de ellos, sus mejores fuerzas, sus mejores años, se han privado, como decía Isaac, incluso de su familia por servir a la iglesia. No es justo, me parece a mí, ni es evangélico, ni es bíblico, ni es de Dios que una iglesia le dé la espalda a su pastor cuando más lo necesita. Por eso, para mí, que una iglesia muestre amor, que muestre misericordia y que muestre atención por sus pastores, sí refleja el evangelio, porque Jesús lo explicó en Mateo 25, ¿verdad? Todo aquello que se haga por los pequeños, dice el Señor, por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y si no lo haces por mis hermanos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces yo creo que un pastor como siervo de Dios y como hermano de Jesús merece, porque miren, amados, los pastores vivimos cuidando a las ovejas, ¿verdad? Vivimos ahí arreglándoles problemas. Hace poco alguien me decía, ¿cuánto le costaría a una persona una consulta con un psicólogo de 1 hora? ¿Cuánto crees que le costaría a una persona ir donde un psicólogo y que el psicólogo esté ahí con su libreta en mano haciendo el mate, que te esté escuchando y que está, ajá, cuénteme? Y pasaste que 1 hora y después se le acabó el tiempo. Son $100. Y vos te preguntas, ¿y qué hizo el psicólogo? Pues nada, escuchar tu catarsis, ¿verdad? ¿Sabes cuánto tiempo nos quitan a veces las personas en una consejería, Oscar? 3, 4 horas para terminar haciendo lo mismo. ¿Cuánto ganaríamos los pastores si cobráramos por eso?
Es decir, visitar enfermos, orar, presentar niños, casar gente, ¿verdad? Todo eso, el trabajo de un pastor, la preparación de un sermón, hermano, la preparación de una palabra para el domingo, cuánto trabajo. Así es que no, yo creo que eso que hace la iglesia con tu papá, Isaac, de verdad que es una manifestación maravillosa, excepciones maravillosas que muestran que el reino de Dios todavía está en algunas iglesias. Todavía. Es triste, ¿verdad? Es triste, pero las realidades así son, honestamente. La iglesia muchas veces está viendo para otro lado. Y lo que mencionabas a dos preguntas anteriores era que la iglesia está para proclamar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es eso, la misericordia, el amor. Um, Hoy viendo a las iglesias moverse en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, bueno, es un choque, es chocante ver cómo se están desarrollando. Y hay unas que pues ya dejaron de ser iglesia. Es triste, imagínate cómo las agarró la pandemia. ¿Cómo están ustedes, Neri, haciendo allá en El Salvador? ¿Cómo está la iglesia, la comunidad cristiana Osana, enfrentando esta enfermedad, esta pandemia, con todas las características que vos acabas de mencionar, de compasión, de amor, misericordia, del mensaje del Evangelio? Fíjate, hermano, que acá en El Salvador, como creo en todo el mundo, esta pandemia vino a desnudar a la iglesia evangélica. Y hablo de la iglesia evangélica, pero seguramente a todas las iglesias, la católica y otras cosas, ¿verdad? Pero hablemos de la iglesia evangélica. Esta pandemia vino a desnudar unas realidades crudas de los evangélicos del siglo XXI. Y nos dimos cuenta que algunas iglesias no estaban preparadas para este tipo de cosas. Porque nos han vendido ese evangelio de la prosperidad y del éxito, esa exitolatría que se predica a veces. Ahora la gente ya no son predicadores, son coaching, ¿verdad? Y ya nos están vendiendo un evangelio que no es evangelio. Entonces, esta pandemia vino a desnudar una cantidad de cosas. Mucha gente no estaba lista para eso. Y algunas iglesias que se dedicaron a cualquier cosa, menos a proclamar la palabra, pues han caído terriblemente. No, ha sido duro, Oscar, porque Isaac, hay iglesias aquí que han cerrado literalmente. Y me refiero que ya no se congregan, ya no se reúnen por diversas razones. Una, porque ya no alcanzaron a pagar el local, que es una realidad triste. Pero hay otra realidad y es que cuando ya se empezó a poder reunirse, mucha gente ya no regresó. Es increíble y eso ha pasado en todas las iglesias. En mi congregación, en Osana, hay personas que ya no regresaron, Oscar. Mira, gracias a Dios, y te lo digo de verdad, y lo cuento yo con alegría para la gloria de Dios, mi congregación, yo diría que regresó el 98% de la gente. Y gloria a Dios por eso. Pero hay quizás hay una razón, no es una fórmula mágica, sino ya te explico cuál es la diferencia entre las iglesias que han sobrevivido a la pandemia y las que no. Muchas iglesias ya no son iglesias porque la gente no regresó, ya no regresó. Y el pastor se quedó solo con 2, 3 hermanos y ya no funcionó. ¿Qué pasó con esas iglesias? Uno, los pastores en la pandemia se dedicaron a encerrarse y a desatender al rebaño. Y entonces, claro, ya después vuelven a abrir y dicen, bueno, ahora ya regresen. Pero hay gente que se ha resentido con sus pastores, ¿verdad? Porque los pastores no los atendieron, no los llamaron, no los cuidaron, no hicieron ese su papel, ¿verdad? Durante la crisis, los pastores brillaron por su ausencia. Parece que muchos miembros le están pasando la factura a sus pastores hoy. Entonces, ahí hay un elemento importante de las iglesias que se han sobrevivido y que han salido fortalecidos. El papel de sus ministros, el papel de sus pastores, que en plena pandemia se atrevieron, hermano, se atrevieron en fe, como hombres de fe, se atrevieron a estar cerca del rebaño, a visitarles, a tratar de suplir sus necesidades. Y yo te contaría quizás en otra ocasión cómo en mi caso, yo puedo hablar de mi testimonio, cómo el Señor a mí me cambió esa mentalidad. Yo pasé encerrado desde marzo hasta ahí por julio, encerrado, sin salir para ningún lado. Y fue el Señor, de verdad, yo te lo voy a decir, el Señor, su espíritu, que me movió y me dijo, mira, estando en tu casa encerrado y preservando tu vida, no estás haciendo una tarea pastoral.
Sí, todo dirigiendo desde el teléfono, de las redes sociales, pero salir y estar con la gente. Y vos pensás, pues sí, pero me voy a enfermar y me voy a morir. Hermano, pero y no eso es lo que Jesús dice, que el pastor da su vida por sus ovejas, pues, ¿verdad? Y si vamos a morir sirviéndole al Señor, no estoy hablando de imprudencia, nos hemos cuidado hasta donde podemos, hasta el día de hoy, las medidas de bioseguridad. No se trata de desafiar y decir, no, a mí el virus no me toca. No, se trata de que, y si me toca, ¿verdad? Que me agarre, pero sirviendo al Señor y dando mi vida por lo que creo que es lo que debo hacer. Pero hay iglesias que no sobrevivieron, Oscar. No, porque sus pastores se dedicaron a cualquier otra cosa, menos a cuidar al rebaño. Y otro elemento que creo yo que es fundamental para que las iglesias hayan resistido este zamaquión, como decimos en El Salvador, cuando hay un terremoto, son los fundamentos. El fundamento de la palabra y el fundamento del espíritu. Fíjate, una iglesia que está fundamentada, que tiene cimientos firmes en la palabra, no se mueve fácilmente. No, la gente sabe que iglesia no son los edificios y que podemos ser iglesia donde quiera que estemos. Nosotros pasamos meses a través de las redes sociales, por eso es que este es maravilloso. Esta pandemia nos hizo ver que las redes sociales tienen un valor increíble, ¿verdad? Si no podemos estar juntos en un local, pero podemos estar cerca, así como estamos nosotros tres ahora mismo y otros hermanos que estén conectados. La iglesia mantuvo la palabra, la frescura de la palabra y luego la dependencia del Espíritu Santo. Esos dos elementos, si una iglesia tiene fundamentos sólidos en la palabra, si una iglesia sabe que su fuerza impulsora es el Espíritu, esa iglesia va a sobrevivir, Oscar, porque así fue desde el primer siglo. La iglesia del libro de los Hechos entendió bien eso, que en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de los problemas, dos cosas movió a la iglesia a cumplir su misión: la fuerza impulsora del Espíritu, hermano, y la palabra de Dios. Esas dos cosas mantuvieron unida a la iglesia. Imagínate, llegaron a todo el imperio romano. Entonces yo creo que una iglesia que tenga fundamentos sólidos, que se deje guiar por el Espíritu y un ministerio pastoral comprometido, eso hace que una iglesia se mantenga firme, no importa las circunstancias. Nosotros acá, en nuestra iglesia en San Salvador, Osana, pues bendito Dios, yo te lo repito, nuestra iglesia regresó, vamos trabajando. Claro, te voy a decir una cosa, Oscar, la iglesia no regresó igual, no creas que regresaron todos, aleluya, aquí venimos. Venían muchos, y yo se lo digo a mis hermanos de la iglesia, por eso no estoy diciendo un secreto. Regresamos con un montón de mañas, pues, y regresamos con un montón de falencias, y entonces hemos tenido que trabajar. Nosotros abrimos aquí en septiembre, y de septiembre del año pasado para acá hemos trabajado levantando otra vez a la gente, tratando de componer el asunto, porque veníamos con unas cuestiones, es decir, pasamos meses encerrados, creas nuevos hábitos, y entonces volver a arrancar no ha sido fácil, pero bendito Dios, en medio de la crisis, porque seguimos en esta pandemia, seguimos caminando, seguimos luchando. Pero sí, ha sido triste ver a gente que ya no regresó, que no se levantó. Iglesias enteras no se levantaron. Triste, triste. Pues voy a tener y que la verdad es que quizás lo único que podría decir es gracias a Dios, te felicito por el trabajo que has hecho de años en la comunidad cristiana Osana, y que eso los ha mantenido. Yo soy testigo, yo veo sus cultos, sus servicios llenos, bueno, con todas las medidas que se puedan tener de seguridad, pero están ahí, se le ve ese entusiasmo, esas ganas por compartir en comunidad, de alabar a Dios y de escuchar su palabra. Yo soy testigo de eso. Felicidades. Hoy en día creo que hay dos temas y quizás con este última pregunta o tema vamos a ir finalizando ya, porque yo sé que de seguro ya necesitan ustedes un descanso y alimentarse, pero un último tema que a mí me gustaría tratar para los dos, y empezaría con Isaac, es con respecto a esto. Mira, la iglesia... Tal vez, Oscar, disculpa que te interrumpa, no sé si más adelante se le va a dar lectura a algunos comentarios de los que están aquí en línea. Ok, sí, me parece bien. Si tú ves algunos ahí o Neri ve algunos comentarios, serían buenos al final
del programa. Decía yo quizás una última pregunta, último tema es la, en estos días, en estos momentos, hay dos temas bien importantes que están en la mente y en la boca de todas las personas. Y quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven el tema político? Ya hablamos acerca de la pandemia, que es otro de los temas que pues, es obvio que se está hablando, pero también hay un aire muy fuerte, pero muy fuerte, y eso lo podemos ver cada vez que yo me levanto en la mañana viendo la televisión o el computador. Lo primero que veo son noticias de la política, ya sea por las presidencias, congresos, diputados, y me imagino que lo mismo ha de estar en El Salvador. Isaac, ¿tú crees que los creyentes, los evangelios, como decíamos allá en El Salvador, los evangélicos, los creyentes deben involucrarse o deben de tomar importancia en lo que es la política? Pues fíjate que la pregunta es un poco amplia, muy importante, fundamental para mí dentro de lo que es la fe, y voy a tratar de abordarla de la manera más precisa y más sucinta, pero más clara que pueda. En este mundo, me decía un día el doctor González Campa, uno de los teólogos que más respeto yo en mi vida, nos decía un día de que aquí solamente hay dos sistemas en este mundo, decía. El sistema de Dios y el sistema del otro. De ahí que la gente asocia muchas cosas con muchos sistemas, con muchos movimientos, con muchos sismos. Y yo quiero recurrir a las palabras de Jesús de Nazaret: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, pues la cuestión es que levantar bandera, yo creo que, o asociarse a un partido, es una cuestión discrecional de una persona como individuo ejerciendo sus derechos, porque está dentro de lo que son los derechos civiles o políticos, se llama de diferente manera en diferente lugar. La cuestión es de geopolítica, porque la fe, la fe trasciende la historia hacia atrás, y de manera metafísica trasciende toda la historia la fe cristiana, porque estamos hablando de lo que es el proyecto de Dios. Entonces, que no tiene principio. Entonces, la cuestión es que como iglesia, ahí es donde radica el problema. Ujú. Yo puedo en cierto momento asistir a una reunión, digámoslo así, y de hecho siendo cristiano lo he hecho. Un distintivo del cristiano tiene que ser la honestidad. Y yo siempre he sido honesto. Yo he militado en un partido de izquierda, he militado también en círculos de reflexión hegelianos marxista, pero de carácter no divulgativo nada más, sino investigativo por mis estudios de filosofía. Pero en principio, el fondo del fundamento de mis principios y de mis valores es la fe cristiana, la fe en el resucitado, porque cualquier cosa puede decir cualquier pensador de la historia y es sometida a juicio de la razón, pero lo que Jesús de Nazaret dice, pues yo creo que mmm, no está sujeto al juicio de la razón, puesto que estamos hablando del Verbo encarnado. Entonces, la cuestión es de que como iglesia no se puede levantar una bandera. Como iglesia, ya sea como iglesia local o como iglesia como tal, universalmente hablando, no se puede levantar una bandera, porque nosotros como iglesia tenemos nuestra bandera, nuestros principios, tenemos nuestro proyecto. El capitalismo tiene su proyecto y el socialismo tiene su proyecto, sus principios, sus metas a alcanzar, pero nosotros como cristianos, como iglesia, como, mejor dicho, el
proyecto del reino de Dios. El proyecto del reino de Dios tiene sus principios. Y ahí es donde aquel versículo cuya cita no recuerdo también ahora mismo, que dice que es como espada de doble filo, dice, que toca los tuétanos, ya el pastor Nerino para recordar a dónde más o menos dice eso, traspasa como espada de doble filo. Entonces, el evangelio, los principios del reino de Dios traspasan como espada de doble filo los tuétanos, las entrañas como espada de doble filo, tanto de un proyecto como de otro, como de cualquier proyecto de cualquier partido político. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que si un cristiano se encuentra, por ejemplo, yo, que mantengo una estrecha comunicación con amigos míos que son de izquierda en diferentes lugares del planeta, si un día, y lo digo con toda propiedad y con toda convicción, y lo digo de manera radical, convincente, con al 100% convencido de lo que digo, con mis principios y mis valores, que no los cambio ni por nada ni por nadie en este mundo. Estoy hablando de mis principios del reino de Dios. Si un día yo me encontrase en una marcha de aquellos que están en pro del aborto, y ese día, a la misma hora y por el mismo canal, me invitan unos hermanos, aunque no piensen sociológicamente como yo pienso, aunque no piensen en algunos aspectos sociopolíticos como yo pienso, porque serán conservadores, de lo que sea. Me invitan a la marcha de ellos, yo voy a ir a la marcha de los que van en contra del aborto y en pro de la vida. No porque yo levante la bandera que otros, la bandera de otros que abanderaron esa causa con motivaciones electoreras, como lo hicieron aquí en Estados Unidos, en Europa, y lo hacen en América Latina, muchos conservadores, sino porque mis principios cristianos evangélicos me hacen ir en esa dialéctica y chocar con mis mismos amigos, ya sea de corriente de pensamiento filosófica, política o jurídica incluso. Como jurista, yo tengo amigos juristas con los cuales choco en la cuestión de la ideología de género. Y yo en ese tema choco radicalmente con ellos. Y no soy de derecha. No he militado nunca en un partido de derecha. Soy cristiano en principio. Y continuadamente mi vida tiene que ser a la luz de los principios del reino de Dios, que coincida con muchas cosas de la reflexión de algunos pensadores de izquierda de antaño, no de los de hoy. Ahora no hay pensadores en izquierda. No conozco uno. Es otra cosa. Pero no puedo yo ir en representación a una cena que me inviten los políticos, por ejemplo, para hacerlo más fácil la respuesta, me invitan un grupo de políticos de cualquier índole, yo voy como Daniel Isaac, yo voy a ir yo, pero yo no puedo ir a representar una iglesia. Eso sí no se puede. Entonces yo creo, de manera ya de conclusión a la pregunta, a la pregunta que es bastante amplia, que la iglesia tiene su proyecto, que la iglesia tiene sus principios que desarrollar de manera inmanente aquí, hoy y ahora, y esos principios están en los consejos del maestro, que los marxistas tienen un líder paradigmático que es Karl Marx, que en muchas cosas estoy de acuerdo con él. Pero que nosotros como cristianos tenemos nuestro líder paradigmático histórico, que es Jesús de Nazaret, el verbo encarnado, el resucitado. Y algo más, decía Antonio Machado, caminante no hay camino, decía, se hace camino al andar. Cuidado, porque nosotros los cristianos sí tenemos un camino. No podemos decir que no hay camino, sí tenemos un camino. Y ese camino es Jesús de Nazaret, porque él dijo,
yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un camino hecho por el Maestro. Hay unas huellas ya figuradas donde nosotros tenemos que ir a poner nuestros pies sin salirnos de ahí, siguiendo al resucitado, al crucificado, a Jesús de Nazaret. Coincidamos con quien coincidamos en la historia y choquemos con quien choquemos frontalmente en la historia, porque la iglesia cuando asume el pensamiento de Jesús de Nazaret, el Galileo, en ese momento tiene que estar consciente la iglesia local que puede ser chocante para muchos intereses mezquinos de muchos en este planeta Tierra contaminado ahora mismo. Eso te puedo decir yo. Excelente, excelente. Gracias, Isaac. La misma pregunta, Neri. ¿La iglesia tiene que involucrarse o debe de involucrarse en la política? ¿Hasta dónde? Viendo hoy muchas veces muchos comentarios, muchas discusiones o pláticas que se ven en el Internet, vemos encarnadas discusiones entre cristianos hablando de política y después van, si casi estuviésemos seguros que si se encuentran ahí, se dieran de trompadas. Pero ¿qué tanto, qué es la iglesia puede inmiscuirse o meterse en la política? Bueno, aquí para darle sentido a esta pregunta hay que saber distinguir entre política partidaria y política con P mayúscula. Si me preguntan a mí si la iglesia, si los cristianos deben hacer política, mi respuesta es sí. Si me preguntan si la iglesia debe inmiscuirse en cuestiones de política partidaria, pues yo creo que no, ¿verdad? Igual coincido con Isaac en que cada persona es libre y tiene el derecho de escoger su ideología, de escoger ¿cómo se llama? Su gusto, su preferencia partidista, ¿verdad? Todos lo tenemos, aquí no vamos a negar, ¿verdad? Y no se trata de eso, pero todos tenemos nuestras inclinaciones políticas, algunos que las traemos desde la juventud, hemos probado, hemos leído, todos tenemos inclinaciones y cuando vamos a las urnas votamos por el que nos parece. Creo que ese derecho lo tenemos todos, votar por el partido que se nos ocurre. Pero eso es política partidista y yo concuerdo que ninguna iglesia debe involucrarse y levantar banderas. Eso de que las iglesias anden en nombre de Dios y creyendo que esa es la tarea de la iglesia, apoyar a ciertos partidos, confundir teología con ideología, a mí me parece que eso es una perversión. No. La iglesia no debería de levantar banderas partidistas, ¿verdad? Pero sí creo que la iglesia como pueblo de Dios, como proclamadora del reino de Dios, debe hacer política. Y es sencillo, porque igual Isaac lo dice, hay dos cuestiones aquí, el proyecto de los hombres y el proyecto de Dios. Hay dos grandes proyectos, el reino de Dios y el antirreino, ¿verdad? El reino de Dios y el antirreino. Y en el reino o en el antirreino, pues allí entran los mundos, los gobiernos, aquello que Jesús le plantea, aquello que Satanás le plantea a Jesús en el desierto. Todo esto me pertenece. Está hablando de los reinos de este mundo me pertenecen y te los daré si te inclinas y me adoras. Hermano, Juan dirá también en una de sus cartas que el mundo está bajo el maligno. Si fuese mentira que los reinos de este mundo están bajo el dominio del maligno, Jesús se lo echa en cara al diablo. Le hubiera dicho, mentiroso, ¿quién te ha dicho? Pero sabemos que los gobiernos, los reinos, los poderes de este mundo tienen su propio proyecto y no necesariamente se alinea con el proyecto de Dios. Entonces, desde el momento en que nosotros tomamos opción, desde ese momento estamos haciendo política. Optamos por los valores del reino. ¿Y qué es la política? Es que la política es el ejercicio del poder. Y la iglesia tiene mucho que decir con respecto a esto. La política se supone que originalmente nace con la idea de saber administrar el poder y de llevar el beneficio a la polis. Esa es la idea de la política, la administración correcta del poder. Y que esta administración correcta del poder lleve el beneficio a los que viven en la polis. Entonces, la iglesia tiene mucho que decir. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 13, es un tratado maravilloso de política. Lo que pasa es que
Oscar, y a la gente en la iglesia le han metido tanto que no debemos hablar de política, que no debemos hacer política, pero por Dios, si la Biblia está impregnada de política, la historia de la salvación está inmersa en la política. Todo, desde Éxodo con la liberación de los esclavos hebreos, es una cuestión política, es una tensión entre gobiernos, entre reinos. El reino de Dios luchando contra el imperio egipcio. Claro que es una lucha política, porque lo que se va a definir ahí es quién tiene el poder. El asunto allí es que Faraón ha ejercido mal su poder y está abusando de su poder contra los esclavos hebreos. Y por lo tanto Dios se levantará y su proyecto viene a ser un proyecto liberador. Claro, esas cosas a la gente le suena que eso es marxismo y un montón de cosas. Isaac sabe más de eso, ahí sí que tenemos que escucharlo a él. Pero la gente dice, no, mira, ya se está metiendo en marxismo, se está metiendo en política, pero es que Dios viene a liberar al pueblo. Por lo tanto, el papel que Moisés hace es un papel político. No estoy hablando de partidismo, amados. Estoy hablando del beneficio de la gente y de la correcta administración del poder y de la crítica al abuso del poder. Eso es política. Dios lo hará con los hebreos. Luego viene la monarquía en Israel y a la vez que surge la monarquía en Israel, también surge otro movimiento en Israel que es el movimiento profético. El movimiento profético no tiene otro papel sino ser el balance de poder y la crítica de la monarquía. Los profetas no estaban para chulear al rey. Los profetas no estaban para aplaudir lo que hacen los evangélicos hoy, hermano, que ahora resulta que los presidentes son los ungidos de la iglesia evangélica. Y hasta le andan dando profecía, ¿verdad? Y ahí apareció un pastor un día disculpándose porque profetizó que iba a ganar uno y no ganó, que no ganó Trump. Y entonces él dice, ay, disculpen, fíjese que me falló el cálculo, por Dios. ¿Cómo le va a fallar un cálculo si es profeta de Dios? En el antiguo tiempo ya lo hubieran apedreado, pero bueno, eso tenemos. No estamos aquí para estar bendiciendo ni echándole agua bendita a los políticos. La iglesia está aquí para ejercer control sobre el poder. Lo que hacían los profetas. Muy bien, se levanta Saúl, se levanta David, se levanta Salomón, pero a la par de Saúl, a la par de David, a la par de Salomón y de todos los reyes de Judá y de Samaria y de Israel, se levantan los profetas. Y entonces tendremos a un Isaías, a un Jeremías, tendremos a un Habacuc, tendremos a un Sofonías, a un Malaquías, tendremos a un Amós, a un Oseas, que no tendrán reparo en venir y decirle a los reyes, ustedes son corruptos, ustedes son injustos, están maltratando al pueblo. Tendremos a un profeta que no tiene pelos en la lengua para decirle a las señoras ricas de Israel, vacas de Basán. Amós no tiene reparo en decir, ay de ustedes que oprimen y se enriquecen a costa de los pobres. Mis amados, si leemos a los profetas de Israel, uno se pregunta, ¿y dónde viven los evangélicos que dicen que la iglesia no debe meterse en política? Criticar al rey y decirles las injusticias a los reyes, ¿qué es eso sino una opción política? Entonces, no estamos diciendo que los profetas se volvieron del partido de oposición. Estamos diciendo que ellos representaban el proyecto de Dios, la voz de Dios. Y la voz de Dios, por medio de los profetas, está diciéndole a los que ostentan el poder, miren, ustedes están equivocando el camino. Esa tarea de los profetas es la misma tarea que tiene la iglesia de hoy, amados, porque el espíritu que hablaba por medio de los profetas es el mismo espíritu que habla por medio de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un papel importantísimo en esto. No abrazar proyectos de hombres, no abrazar ideologías, que ese es el error que han cometido los evangélicos, que se llaman conservadores. Y me encantó lo que dijiste, Isaac. Ya la gente no sale a marchar en contra de ciertas cosas porque creen que esos son los principios del reino, sino porque andan en campaña electoral. Y los políticos son perversos, son pícaros. Saben que los evangélicos son una masa muy manejable, ¿verdad? Y que pueden hacer lo suyo. Les dan prebendas, les dan aparatos de sonido, etcétera. Y entonces saben que los van a tener. No, pero no es esa la manera de hacer política. No importa quién sea, ¿verdad? Yo pude haber votado por el presidente de mi país, pero eso no significa que me voy a hacer ciego y que si el hombre está desviándose de los principios del reino de Dios, no voy a ser crítico de él. La gente no entiende eso. Y aquí en El Salvador, y yo que estoy aquí, se los digo,
Aquí tenemos un fenómeno en este país. Parece que nadie puede hablar mal del presidente porque él es como un semidios y que nadie lo puede criticar. Perdonen, pero sigue siendo un hombre con un proyecto humano, con una, dice el que no tiene ideología, pero sí la tiene. Entonces, nosotros no podemos venir acá y quedarnos callados y decir, miren, no podemos hablar porque él es la autoridad. Y no, no, no. Pero Pablo, cuando escribe, les dije la carta a los romanos, sí, Pablo dice que hay que someterse a todas las autoridades porque Dios ha permitido eso. Pero también dice Pablo que los magistrados están para hacer justicia y para hacer servicio, para servir a las personas. De tal manera que si no cumplen ese rol de ejercer justicia y de proteger al desvalido, la iglesia tiene algo que decir. La iglesia tiene que seguir siendo la voz profética. Ese para mí, Oscar, para terminar, ese para mí es el papel político, ¿verdad? Entre comillas, lo digo para que nadie me entienda mal. Ese es el papel político, el mismo papel que los profetas jugaron cuando se levantó la monarquía. No, Dios no va a permitir que se levante una monarquía y que se vuelva opresora, como fue Salomón, como fueron estos reyes de Israel que se volvieron opresores del pueblo. A la vez de que se levanta un poder político, Dios también levanta a los profetas. Y eso hace que el rey tenga miedo. Cuando David abusa de su poder y toma a la mujer de Urías Eteo, a la famosa Betsabé, pues vendrá un profeta y le va a contar, vea, muy bonito, fíjate David, que había un hombre que tenía muchas corderitas, pero se agarró la corderita de su vecino y se la comió. ¿Qué pensás? No, dice David, a ese fulano hay que matarlo y hay que fulminarlo. Ah, muy bien, le dice el profeta. Pues resulta que el de la historia eres tú. ¿Quién te dio permiso de meterte con la mujer de Uría? Y va. Hermanos, hoy nosotros diríamos, no, Natán, profeta, no te metas en política. ¿Entienden? No te metas en política. O un Juan el Bautista que va donde Herodes y le dice, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Hoy en día los evangélicos, ¿qué dirían? Juan Bautista, no te metas en política, tú tienes que predicar el reino de Dios. Pues sí, pero es que eso es parte de ser profetas de Dios. Entonces, yo creo que política partidaria, la iglesia no, se ve muy mal. Política, con mayúscula, el control del poder y el bienestar del pueblo, en eso sí la iglesia tiene mucho que decir, porque la iglesia está para proclamar la justicia. Y si los gobiernos están siendo fuente de injusticia, la iglesia tiene que decirles algo. Ese, para mí, es el papel político que la iglesia debe cumplir. Excelentísimo, excelente, excelente. Yo creo que el tema del blog de este canal, Fe y Razón, creo que se ha lucido hoy con lo que acabamos de decir. Yo me lo he pasado, pero excelentemente bien con ustedes haciéndole estas preguntas. Me encanta el haberlas escuchado y pienso que más de alguno que nos verán por ahí tomará su pedacito, su poquito de conocimiento y lo más importante, lo aplicará en su vida cotidiana cristiana. Por último, ya, mi esposa me hace muchas preguntas, pero y me encanta porque es una mujer muy inteligente, muy sabia, y me dice, mira, por último, si puedes hacerle una pregunta a ambos, hácelas. Y me decía, ¿qué aprendieron? Todavía no ha acabado la pandemia, pero si podían ustedes resumir en breves palabras, ¿qué aprendieron ustedes de esta pandemia? Isaac, que por cierto, damos gracias a Dios. No sé si todos lo sabían, pero hoy lo van a saber. Isaac estuvo convaleciente de coronavirus y bueno, gracias a Dios aquí está y de verdad que es un milagro viviente porque no sé si lo puedo decir, pero Isaac tiene, dilo tú, Isaac. Pues, ¿qué te digo? Que gracias a Dios superé la cuestión del COVID. Estuve unos días, yo me contagié el primero de este mismo mes. Tuve unos días muy mal. Y como muchos que me conocen, mi situación de salud siempre ha sido muy delicada. Soy una de las personas de las cuales yo vivo solo con un riñón. Y eso me hace ser más frágil para cualquier cuestión de cualquier tratamiento con medicamento. Pero gracias a Dios estamos aquí. La pregunta que nos hacías era que
que sí que aprendimos de la pandemia. Pues mira que pues la verdad es de que yo personalmente, aparte de he aprendido de que de manera masificada, de que la vida, la vida es un soplo. La vida es un soplo. La vida es la finitud de la vida. Eso he aprendido. A detenerme un momento y decir un alto aquí. Voy a reflexionar sobre la vida y eso me ha llevado a reflexionar sobre la muerte. Que un día vamos a hacer un programa sobre la muerte, sobre la finitud de la vida, lo finito que somos nosotros, lo insignificante que somos, pero que Dios nos hace grande en Él, para servirle a Él, para decir las cosas que tenemos que decir, y que el tiempo que vamos a estar aquí comparando nuestra existencia con lo que es el tiempo de la historia, pues es un soplo, es quizás menos que un soplo, y es menos que nada, como dice la Biblia, y que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, y eso es lo que yo he aprendido, Oscar, a reflexionar en la finitud de mi vida y la grandeza de Dios en mí y en los demás. Y asimismo en intensificar el provecho hacia cada día de mi vida, en aprovechar el tiempo para reflexionar sobre los grandes temas de la vida, por decirlo así, de la vida. Y eso es lo que te puedo decir, y que todo lo material que nos rodea aquí queda, y que lo más grande que tenemos y que podemos dar gracias a Dios es por habernos permitido venir a la existencia, por habernos permitido venir a la existencia, y que la salud, dentro de la existencia, la salud es uno de los grandes patrimonios del ser humano. Así que doy gracias a Dios por la salud, por la vida, y doy gracias a Dios por la muerte también, cuando llegue, porque la muerte es una faceta de la existencia que nosotros como cristianos la asumimos como un paso al otro lado, como una continuidad. Y eso es lo que yo te puedo decir de la pregunta de qué he aprendido, y que hay que tratar de ser cada día más humano y de humanizarse junto con los demás lo mejor que podamos, porque no puedo tener contacto con Dios si no tengo contacto con mis amigos y con los amigos de mis amigos. Esa. Amén, amén. La misma pregunta para vos, Neri, ¿qué es lo que has aprendido de esta pandemia? Muchas cosas en común con lo que dice Isaac. ¿Qué aprendí yo en esta pandemia? Primero, pues que somos tan frágiles, ¿verdad? Yo, hermano, vi de cerca a mucha gente amada morir aquí. He visto gente cercana morir. Un pastor amigo de Cuba, pues él regresó de España y en los primeros días que se conocía esta pandemia, de un día para otro, mi amigo, pastor amado, el pastor Saúl de Cuba, pues de un día para otro nos dicen que murió. Un día estaba él diciendo, miren, me siento mal, voy al hospital, y al día siguiente nos llega la noticia, el pastor murió. Eso fue para mí impactante. Después ver gente acá cercana a nosotros. Te digo, en la iglesia no hemos tenido a nadie fallecido, pero sí familiares, amigos, vecinos, que yo me entero, murió fulano, murió mengano. Eso ha sido chocante. Somos frágiles, como bien dice Isaac. Es increíble cómo un pequeño virus nos pone de rodillas a todos. Yo tuve COVID y yo no lo sabía hasta que me hicieron una prueba que alguien me la financió y yo fui por curiosidad y me di cuenta que aquella gripe que tuve, aquel dolor de cabeza, pérdida del olfato y la garganta y todo eso, pues resultó que era COVID. Te digo, cuando yo supe la respuesta del examen, me quedé casi paralizado porque ¿cómo podés estar vos con eso
sin darte cuenta y de repente te das cuenta, pues, que es la misericordia de Dios, porque yo he visto gente cercana a mí con este problema casi a punto de morir, sin poder respirar, con crisis, y te das cuenta que vos pasaste por esto, pero saliste bien, hermano. Entonces, la fragilidad, como en un ratito, puedo decir, ¿qué más he aprendido yo? Que la fe, también la fe de las personas es muy débil cuando no está fundamentada en cosas reales. Mucha gente está en las iglesias, pero su fe es una fe muy emocional, una fe muy superflua y una pequeña crisis, no digo pequeña, ¿verdad? Una situación como la pandemia hace que esta gente se vaya, pierda sus valores, se desenfoque y pierda el rumbo. Es increíble. Aprendimos que muchos de los que decían ser apóstoles, como dice Jesús en las cartas que envía Apocalipsis, ¿verdad? En una de sus cartas dice a la iglesia de Éfeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has encontrado falsos. Esta pandemia nos enseñó eso, que muchos superapóstoles resultaron ser un chasco, hermano, ¿verdad? ¿Dónde están estos sanadores que andan por ahí proclamando cosas? Los necesitamos en este momento, a esos grandes predicadores que se llenaban la boca diciendo que eran capaces de hacer milagros y todo, pues lo necesitamos en esta pandemia. Hay mucha gente enferma que necesita. Entonces pareciera que algunos, como tú decías al principio, Oscar, viven de las luces, de las cámaras, del show, pero cuando se acaba el evangelio show, queda la realidad, esta realidad que tenemos. Y eso ha desnudado, ¿verdad? La pandemia ha desnudado eso. También yo aprendí que la solidaridad es fundamental. El cristianismo se fundamenta en la solidaridad. Las iglesias que han salido fuertes de esta pandemia han sido las iglesias que entendieron lo que era ser solidario, lo que significa ser una iglesia solidaria, pero también lo que significa ser una iglesia de misericordia. La parábola del buen samaritano se encarnó en muchas iglesias. Es decir, cuando nadie quiso ver al que estaba tirado en el camino, la iglesia misericordiosa es la iglesia que ha cumplido el papel de Cristo. Por eso me parece a mí que, aunque ya lo sabemos, pero esta pandemia hizo que volviéramos a poner los ojos en la solidaridad y en la misericordia. Y por último, te voy a decir algo. Oscar, ¿qué aprendí de la pandemia? Que no aprendemos, que no aprendemos, porque la gente decía, no, cuando se vuelvan a abrir los templos, vamos a estar agradeciendo al Señor y vamos a salir como una iglesia nueva y seremos una sociedad nueva. ¿Vos crees eso? No, la gente ha salido. Muchos evangélicos abrieron los templos y no regresaron. Y la gente que gritaba, vamos a hacer una sociedad nueva. Y hoy sí vamos a cuidar a los delfines que andan en Venecia. Y hoy sí vamos a cuidar esto. Y la gente dijo miles de cosas. Pero ahora la gente, bueno, aquí en El Salvador, vos ves, la gente anda igual y algunos peores. Es más, hasta usar una mascarilla, ¿verdad? En respeto a los demás, ni eso hacen. Entonces, lo que aprendí yo es que la sociedad es una sociedad que nunca aprende. Es increíble. Pero muchas cosas buenas hemos aprendido. Y como decía Isaac, yo concuerdo contigo, mi hermano. Uno ha aprendido que la vida hay que respetarla, hay que vivirla y hay que hacer como dice aquella película, ¿verdad? Del soldado Ryan. Cuando el capitán encuentra al soldado Ryan, le dice, mire, encontrarlo a usted, soldado, ha valido la vida de muchos soldados. Entonces, por favor, haga que su vida valga la pena, hombre, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia que nos ha hecho ver muchos amigos y familiares morir por este virus debe enseñarnos a que nuestra vida valga la pena cada día. Creo que es lo más importante. Amén. Excelente, excelente. Gracias, Isaac. Unas últimas palabras para despedirnos. Los comentarios ibas a leer, Isaac. Sí, sí. Bueno, pues yo estoy muy agradecido con Parece que tuvo un pequeño problema ahí técnico en Isaac. la pantalla de Isaac. Espero que en unos minutos o segundos se solucione, porque si no, pues nos va a dar la oportunidad a vos, Neri, de despedirnos. Y la verdad es que ha sido mira, ya pasó más de una hora hablando. Sí, increíble, ¿verdad? Lo que podemos hacer platicando cosas
buenas, muy provechosas. Isaac, ¿ya estás ahí? ¿Me escuchas? Y ahorita sí ya. Pues darle los agradecimientos a todos los que nos han escuchado y han estado comentando, pues, y compartiendo, pues, y que nos volveremos a ver en cualquier momento, lo más pronto posible, por este mismo canal de Fe y Razón, el día domingo a las 6 de la tarde, hora centro, tendremos una plática con el pastor Julio Barquero de Houston. Así que, y espero que también nos puedan acompañar los demás amigos. Todavía estamos coordinando la cuestión con él el día de mañana y bueno, estaremos aquí en otro programa el domingo a las 6 de la tarde, hora centro. Excelente. Entonces, pasen feliz noche. Gracias por acompañarnos y dejen los comentarios y de pronto los leeremos en la próxima.